Hola, soy Jesús Fernández Fernández, investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo y voy a presentar esta comunicación titulada Humanidades Ambientales, Ecología Histórica y Ecodesarrollo. Es una propuesta de investigación pensada, diseñada para territorios rurales y voy a presentarla a través de un caso de estudio, el territorio de Santo Adriano, Asturias, España, donde en los últimos 10 años he estado realizando mi investigación dentro de este marco general que son las humanidades ambientales, aunque desarrollando específicamente unas metodologías que voy a contar a continuación. Esta es una imagen del territorio, de los territorios biodiversos en los que trabajo, territorios que son tipificados, catalogados, descritos como espacios naturales, y a lo largo de mi comunicación lo que voy es a negar esta afirmación para demostrar empíricamente que no se trata, por supuesto, de espacios naturales, sino de espacios son resultantes de la hibridación, una interacción constante y a lo largo del tiempo de seres humanos con seres no humanos y por tanto tenemos que pensarlos lógicamente desde las ciencias del pasado en particular y en general desde las propias humanidades. Por eso reclamo este marco general de investigación que son las humanidades ambientales, son una transdisciplina donde conviven numerosas abundantes formas de conocimiento, también una forma autoconsciente de integrar el eje ético-político de la ecología necesario tanto en el paradigma de la ecología científica como en el del ecologismo, ¿no? como práctica política. Sin su eje ético-político, lógicamente, estas formas tanto de ecología como de ecologismo incurren en lo que denomino el paradigma de la ecología reduccionista que voy a comentar a continuación. ¿Qué es una ecología reduccionista? Es aquella que incorpora al menos estos 4 tipos de sesgos: uno ontológico, que separa la naturaleza de la cultura; uno epistémico, que prioriza las formas de conocimiento basadas en las ciencias naturales sobre otros saberes en el campo de la ecología; esto denomino una ecología biocéntrica; uno narrativo, relativo a los relatos construidos sobre lo que es y no es natural; y un sesgo finalmente político, que formaliza todos los anteriores a través de determinados instrumentos de gestión, como son parques naturales, reservas naturales, espacios naturales protegidos, reservas de la biosfera, como vemos siempre instrumentos de gestión política apellidados como naturales. Y considero que desde el pensamiento humanístico se puede cuestionar, se puede discutir este paradigma y también se pueden plantear vías de investigación que incorporen a las humanidades o que reclamen la ecología y el ecologismo desde las humanidades, que es un poco lo que me propongo hacer aquí. El territorio en el que voy a trabajar o en el que estoy trabajando en los últimos 10 años es el territorio de Santo Adriano, un territorio en la montaña central de Asturias que padece y experimenta los mismos procesos de, en primer lugar, pérdida de dinamismo geográfico; en segundo lugar, pérdida de dinamismo socioeconómico; y en tercer lugar, procesos de naturalización. ¿A qué llamo yo proceso de naturalización? Precisamente al despliegue de estas narrativas que tipifican o catalogan estos territorios como espacios naturales y que después turísticamente los convierten en un producto de consumo para las clases medias urbanas acomodadas, que son las que fundamentalmente aprovechan estos recursos turísticos, excluyendo de esas narrativas a las propias comunidades que habitan los territorios, ¿no? De manera que neutralizan el factor cultural de la propia construcción de territorio, de la propia construcción de espacio y también de la propia construcción de paradigma ecológico y de instrumentos de gestión en los que se deberían incorporar esas visiones, ¿no? Entender cuál ha sido el papel de los seres humanos en la construcción de esos territorios. Bueno, en definitiva, me marco como objetivos precisamente estos 4, que están orientados a neutralizar cada uno de los problemas que planteaba el paradigma reduccionista de la ecología. En primer lugar, desmontar empíricamente, mediante un programa de investigación en ecología histórica, la inconsistencia del dualismo naturaleza-cultura. Cuando hablamos de paisajes rurales, los paisajes rurales no son naturales, no son culturales, son un híbrido de naturaleza y cultura. Segundo, demostrar la necesidad de pensar los problemas ambientales desde una perspectiva humanística, así como la aplicabilidad y potencial innovador y transformador de este tipo de conocimientos. En tercer lugar, construir nuevas narrativas sobre los territorios rurales y metodologías para poder compartir esas narrativas que sean transferibles a otros territorios rurales, abrir conocimiento en este sentido y desarrollar finalmente herramientas de cogobernanza del patrimonio como el ecomuseo, del que hablaré aquí también,
que es un ejemplo de dispositivo que nos puede permitir llevar o que nos permite llevar a la práctica algunas de estas propuestas. Todo esto, como comentaba antes, forma parte de un programa, un proyecto de investigación enmarcado en líneas generales en estas humanidades ambientales, pero que luego, en particular, se articula en torno a estos dos ejes o a estos dos conceptos. En primer lugar, el de ecología histórica, que me permite desplegar una investigación básica sobre estos territorios rurales, que voy a continuación a explicar cómo la despliego metodológicamente también. Y por otro lado, este otro eje, que es el aplicado y de desarrollo experimental, que se articula en torno al concepto de ecodesarrollo. Son los dos elementos en torno a los que se articula esta investigación, que se apoya en 4 principios metodológicos. Desacelerar el conocimiento, idea que extraigo de los trabajos de Isabel Stengers, que me permite reflexionar sobre mi propia práctica como investigador y replantearme mi actitud, incorporando las formas de trabajar y los medios para que haya un retorno real del trabajo de investigación a los territorios que son objeto de nuestro trabajo, ¿no? El territorio, en definitiva, se convierte en un objeto que es cuidado por el propio investigador, del que el investigador se preocupa y también se preocupa de buscar soluciones a los problemas que tiene ese territorio. Descolonizar el conocimiento implica replantearnos también nuestra actitud sobre en relación a los conocimientos y a los saberes locales que han sido especialmente ninguneados, sobre todo los que atesoraban las comunidades campesinas que han sido excluidas sistemáticamente del paradigma de la modernidad y conceptualizadas como un otro raro exótico equivalente a las poblaciones indígenas, ¿no?, de otros continentes y cuyo conocimiento ha sido sistemáticamente maltratado. Un pensamiento complejo. Es necesario complejizar el pensamiento siguiendo la propuesta de Edgar Morin, que nos obliga de alguna manera a reensamblar el conocimiento que genera la propia ciencia, que es fundamentalmente analítica, ¿no?, que divide, que separa. El pensamiento complejo implica de nuevo reensamblar ese conocimiento. En el caso de mi investigación lo hago a través precisamente del concepto de ecología política. Por un lado analizo a través de la ciencia, por otro reensamblo a través de una ecología política. Y finalmente es necesario situar el conocimiento, ¿no? En palabras de Donna Haraway. Esta es una epistemología que obliga al investigador a ser consciente permanentemente de que su separación del objeto de estudio es imposible plenamente, ¿no? Somos cyborgs y por tanto estamos de alguna manera ligados de forma ineluctable, ¿no?, a nuestro objeto de estudio, que son estos territorios rurales, estos espacios rurales. Bueno, desde el punto de vista de los resultados voy a articularlos en estos dos grandes bloques. Por un lado, la investigación básica que gira en torno al concepto de ecología histórica y que tiene como objetivo demostrar empíricamente mediante un programa de investigación que los territorios rurales biodiversos no son territorios naturales, sino que son híbridos de naturaleza y cultura. Y luego, posteriormente, explicaré también cómo se ha desarrollado la investigación básica en torno al concepto de ecodesarrollo. Ahora nos centramos en esta ecología histórica que se apoya en fundamentalmente las metodologías de la historia y de la arqueología, pero también de la etnografía, porque eso nos permite diluir otro de los dualismos incómodos, ¿no?, para los investigadores que estudiamos el pasado, ¿no? Y es justamente el dualismo pasado-presente, ¿no? Desde una perspectiva epistemológica situada, como comenté antes, ¿no?, en palabras de Donna Haraway, precisamente este dualismo es inconsistente, ¿no? Nosotros como investigadores construimos conocimiento, ¿no?, y lo construimos desde un lugar. Ese proceso consciente de construcción de conocimiento, en este caso histórico, nos obliga a manejar las metodologías de la etnografía precisamente para hacerlo situado, ¿no? Con la combinación de todas estas metodologías consigo poner en práctica esto que llamo ecología histórica a partir del estudio de la documentación escrita, que me permite acceder, por ejemplo, a la información de carácter ambiental que las sociedades han plasmado a través de los documentos, filtrada simbólicamente, pero que no deja de tener interés porque estos documentos expresan ese proceso de objetivación del espacio y del territorio.
a través de, como comenté antes, ¿no?, de las prácticas etnográficas que nos dan acceso eh, a los procesos de construcción simbólica del territorio más recientes, a cómo las comunidades perciben esos territorios, pero también a sus conocimientos ancestrales sobre prácticas ganaderas o etnobotánicas y un largo etcétera de cuestiones que tienen interés para la ecología histórica. A través de la arqueología ambiental accedemos a el medio material, a cómo el espacio ha sido transformado por los seres humanos a lo largo del tiempo y cómo han modificado los ecosistemas en los que se ha producido esa interacción, ¿no?, entre los elementos naturales y los elementos culturales. Pero debemos de manejar metodologías que nos permitan investigar ambos, ¿no? Por un lado, la geoarqueología y la bioarqueología nos permiten acceder a la agencia no humana, a los ecofactos, es decir, a esos elementos naturales que han convivido con el ser humano y que han co-construido con el ser humano el medio ambiente. Y por otro lado, los propiamente humanos, la arqueología agraria, que nos permiten acceder a la cultura material humana o excavar, como en este caso, terrazas agrarias que muestran procesos de transformación del territorio. El estudio de los pólenes nos da acceso a información sobre cómo los ecosistemas se han ido transformando a lo largo del tiempo. El estudio de los carbones nos proporciona información sobre la relación entre los seres humanos y el medio forestal. El estudio de las semillas, la carpología, posibilita analizar el proceso de transformación de los espacios agrarios y el impacto que tuvieron, donde da la acogida a estas semillas carbonizadas, que son el objeto de estudio de esta carpología. El estudio de la fauna nos da acceso a la información sobre las especies animales que han interactuado con el ser humano y que han influido, ¿no?, en la transformación de las culturas y de las sociedades humanas, ¿no? En los estudios que estamos haciendo vemos como el cerdo es una especie de la que en las sociedades medievales se han hecho cada vez más dependientes, ¿no?, especialmente en los siglos XIII y XIV, con implicaciones lógicamente de carácter histórico, cultural, social. Gracias a las dataciones podemos ver cómo el ser humano ha impactado en el territorio y vemos que estos territorios son espacios que han sido transformados desde el neolítico, ¿no?, de manera que precisamente el dualismo naturaleza-cultura se demuestra inconsistente gracias a esta investigación en ecología histórica, que nos demuestra que estos ambientes son el resultado de un proceso coevolutivo entre seres humanos y no humanos a lo largo del tiempo. Reclamamos así una ecología histórica y un papel de las humanidades en la ecología. Estos son los resultados de este otro eje de investigación, el del ecodesarrollo, que metodológicamente se ha desplegado a través de la ecomuseología, una ecomuseología que nos facilita aplicar a territorios concretos los objetivos de desarrollo sostenible. Lo hacemos a través del ecomuseo, entendido como un dispositivo precisamente que nos permite aplicar estos principios del ecodesarrollo, donde se produce un diálogo de saberes, donde aportamos una mirada al territorio construida desde el propio territorio. Un proceso que ha recibido varios premios y que esto demuestra efectivamente que, bueno, al menos es algo significativo, además de los logros de investigación que podamos alcanzar. El ecomuseo ha sido reconocido, ¿no?, desde fuera del propio proceso de investigación. Es una forma también de evaluarlo, ¿no?, y de validarlo. Para las discusiones planteo estas dos ideas fundamentales y que parten de cada una de estas metodologías que he puesto en marcha. Por un lado, la ecología histórica, por otro lado, los principios del ecodesarrollo me llevan a extraer estas dos conclusiones. Desde el punto de vista de la ecología histórica, demuestro que las humanidades son un campo del saber imprescindible para pensar los problemas ambientales, los retos que plantean y construir soluciones más robustas, sostenibles e integrativas de desarrollo. La ecología ha de incorporar necesariamente estas miradas para no incurrir en formas de producir conocimiento, narrativas y prácticas reduccionistas, como comenté al principio. Por otro lado, los principios de la ecología política y el ecodesarrollo me permiten desarrollar una investigación situada que integra la ciencia ambiental con el compromiso social, desarrollando investigaciones aplicadas y trabajando en los territorios y con las comunidades, haciendo del eje ético-político uno más dentro de la investigación. Todo esto lo he trabajado, como ya comenté, a través de la idea del ecomuseo. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a disposición de todas aquellas personas que tengáis interés en poneros en contacto conmigo. Espero que esta comunicación os haya resultado de interés
y os envío un cordial saludo.